Nati, algo pasa. Ay, te estoy aceptando, no estoy invitando yo para que sí, sí aparezca. Hola, Sony, hola, Jesús. Acá estamos intentando invitar a Nati, nuestra súper invitada del día de hoy, para que pueda acompañarnos en este tema tan interesante de la ciclicidad femenina. Nati, si quieres, espérate un segundito y intento yo a ver si ahí sí lo logramos. Tan cerca, pero tan lejos, totalmente de acuerdo. Ahí te vemos, pero por alguna razón no apareces. Hmm, a ver, ahí te volví a aceptar. Esperemos a ver qué pasa. A ver, te invito yo un segundito. Oigan, ¿qué pasa con Instagram hoy? Tanto yo como Nati estamos intentando hacer el request para Ahora vernos. ¡Lo sí, logramos! lo ¡Woohoo! logramos. Y bueno, creo que no te avisé que iba a estar con mis gafas rojas, pero es que a esta hora las pantallas y yo, o sea, esto es así una súper excepción, así que estoy protegiendo mis ojitos. Me encanta, sí lo esperaba, pero está buenísimo que nos cuentes a mí y a todas las personas que nos están viendo en este momento, que van a ver la grabación, por qué estás con estas gafas a esta hora. Bueno, digamos que eso también tiene mucho que ver con la salud del ciclo menstrual, ¿sí? Y es básicamente como vivir tan alineada con mi entorno de luz natural como sea posible. Si digamos que aquí ya el sol se puso, entonces, o sea, especialmente la luz del celular que imita la luz del sol a mediodía, que es súper potente, pues básicamente a esta hora yo le quiero decir a mi cerebro, ya no hay luz afuera, ya es de noche, prepárate como para dormir, o sea, toda la secreción hormonal, digamos, que requiere mi cuerpo para dormir y la melatonina necesita oscuridad para producirse, ¿sí? La melatonina está muy relacionada con la ovulación, pero ese no es el tema de hoy, entonces no me voy a ir por ese lado porque aquí nos quedamos hablando del ritmo circadiano 3 horas y se nos interrumpe el ritmo circadiano a todos. Buenísimo, pues Nati, muchísimas gracias por contarnos eso, gracias por estar acá hoy en este espacio, en nuestro segundo live de tres de este tema tan interesante que es cuestión de hormonas. Me gustaría contarle a las personas que nos están viendo, que nos van a ver, eh, si nos puedes dar un breve como contexto de por qué estamos haciendo esto, qué vimos en la primera sesión y qué vamos a ver hoy. Que vimos en la primera sesión, si me acordara. Mentira. Lo que hablábamos en la primera sesión es básicamente las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y por qué si hay como ciertas cosas que son específicas para mujeres y por qué hay ciertos protocolos que están de moda, ¿sí? Como la dieta cetogénica, el ayuno intermitente, ¿sí? Como ciertos, como, sí, como básicamente dietas y tipos de ejercicio, por ejemplo, que en el contexto de la fisiología femenina mmm, no son tan adecuadas precisamente por esas diferencias que nosotros tenemos, que si son entendidas y honradas, se convierten no en un obstáculo, como muchas mujeres piensan, sino en una herramienta para expresar como nuestros superpoderes y usarlos como de manera alineada en diferentes momentos del ciclo. Y algo que quiero aclarar antes de empezar a hablar de como el ciclo menstrual en sí, que es el tema de hoy. Quiero que las mujeres, por ejemplo, que tengan un periodo irregular o mujeres que ya hayan dejado de sangrar o, por ejemplo, mujeres que acaban de parir y no tienen un periodo regular, esta ciclicidad que vamos a hablar, o sea, y este como viaje que vamos a hacer por el ciclo menstrual también aplica para mujeres que ya no sangren o que en ese momento no están sangrando, porque lo que hacemos es usar el ciclo menstrual como un lente para ver la ciclicidad como en general. O sea, yo hablo de los ciclos de la vida de una mujer
que son como círculos concéntricos, o sea, son ritmos dentro de ritmos y ciclos dentro de ciclos. O sea, por ejemplo, en la medicina tradicional china dice que nuestra fase luteal, sí que vamos a hablar hoy, que es nuestro otoño personal, durante nuestros años de nuestra edad reproductiva, es un holograma o un espejo de lo que va a ser nuestra perimenopausia, Ok, que es esa sí. década de transición entre nuestros años reproductivos y nuestra menopausia, que es el renacimiento de la mujer, ¿sí? O sea, no es una muerte, sino es como la segunda primavera, ¿sí? Digamos que por eso yo amo la medicina tradicional china, porque es una forma de ver como este viaje que nosotros tenemos como mujer, como algo como muy poético y ver la belleza en cada ciclo, ¿sí? Porque justamente es eso, o sea, no es, por ejemplo, decir, ah, es que este ciclo, porque entonces tenemos más energía, esta fase del ciclo, porque entonces estamos más extrovertidas o tenemos menos apetito, es mejor que el otro. No, o sea, el objetivo de entender esto es que cada ciclo tiene como su belleza, su propósito, así como en la Tierra todas las estaciones tienen su propósito y su belleza. O sea, tú no dices que el verano es superior al otoño. Sí, puede ser que tengas una preferencia, que te guste más, digamos, como la vitalidad del verano. Pero hay personas que tú les hablas y te dicen, no cambio los colores de las hojas del otoño por nada del mundo, ¿sí? Y hay personas que dicen, mi momento preferido del año es cuando me voy a esquiar en pleno invierno, Mm. ¿sí? Entonces, como no se trata de decir, ah, esta fase es mejor, pero lo que sí es verdad es que por ese mundo moderno en el que vivimos en ese momento que glorifica la productividad, siempre estar conectado, siempre estar como despierto, enérgico, es como si viviéramos en un verano todo el año, ¿sí? Entonces, y eso también de hecho aplica para los hombres, porque los hombres también tienen ritmos, pero no vamos a hablar de eso hoy, ¿sí? Pero es como decir, es como si nosotros le pidiéramos a la Tierra, está en verano y produciendo todo el año. Pues es Mm. imposible. Sí, es lo mismo que ocurre con el ciclo menstrual y con las fases de la mujer. Entonces, eso es como un buen como puente para empezar a describir la fase del ciclo. Vamos a empezar con el invierno, ¿sí? Que es la fase menstrual, o sea, que es como del día 1 al 5 o al 7, dependiendo de lo que dure tu menstruación. Ese es nuestro invierno personal, ¿sí? Esa es la fase donde hay un deseo profundo como de descanso, de hibernación, porque es una fase que equivale como a la regeneración. O sea, en Ok, esa fase, desde el punto de vista hormonal, todas nuestras hormonas están en su punto más bajo, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que en esa fase nos parecemos mucho a los hombres, ¿sí? Entonces, en esa fase, los dos hemisferios del cerebro están más conectados que nunca, ¿sí? Porque es como el velo es como más fino en esa fase y eso equivale a la fase de la menopausia, ¿sí? O sea, que la menopausia en las mujeres es esa época, si hablamos de arquetipos, es como esa mujer sabia, la mujer ya anciana que sabe todo y hace lo que se le da la regalada gana porque ya ha vivido todo, ¿sí? Entonces es como ese momento para las mujeres, yo digo que esa es la fase de evaluar. O sea, es la fase donde nosotros decimos, ok, ¿cómo estamos yendo? Estoy todavía conectada con esa visión, quiero seguir este camino o me voy y corrijo el curso. ¿Por qué? Porque en esa fase la intuición está muy, muy como afinada, ¿sí? Entonces, por eso esa fase nos pide como ir hacia adentro y muchas estamos como cansadas, etcétera, porque no es la fase, en esa fase el protagonista no es el cuerpo físico, el protagonista es como el cuerpo espiritual, el cuerpo emocional, para justamente como conectar con otros como reinos, ¿sí? O sea, con otros reinos y con una fuente de información que de pronto cuando estamos como súper hacia afuera, no tenemos como el espacio para analizarla, ¿sí? Esa sería como la fase del sangrado, que sería el invierno personal, y el equivalente de eso en, digamos, la fase lunares, que para muchas mujeres es muy bonito como conectarse con la luna, por ejemplo, si no tienen un periodo regular, sería la fase de la luna nueva o la luna oscura. Sí, justamente porque la oscuridad nos obliga como a ir hacia adentro, porque no podemos ver lo que está afuera, ¿sí? claro. Entonces, después de la fase menstrual viene la fase folicular, ¿sí? Ok, Que vendría siendo la primavera personal, ¿sí? Entonces, las estaciones son una
forma como muy fácil de como intuir un poco la energía de cada fase. Entonces, en la fase folicular estamos floreciendo. O sea, estamos hacia afuera, estamos extrovertidas. Es la fase que yo digo que es la fase para iniciar. O sea, es la fase Nati, donde nosotros ¿y de qué tenemos, día a qué día estamos en esa fase? bueno, la fase folicular vendría siendo como del día 5, o sea, apenas tú dejes de sangrar, ¿sí? Hasta más o menos el día 11, ¿sí? Digamos Ok, que hablar de días en específico es un poco como complejo porque esto varía de mujer a mujer. O sea, por claro. ejemplo, un ciclo saludable, un ciclo normal, un ciclo natural, varía entre 24 o 25 días y 35 días. O sea, una mujer con un ciclo menstrual saludable menstrua entre 10 y 13 o 14 veces al año. ¿Sí? Ok, Entonces, entre tú más conectada estés con tu ciclo, más sensible es tu ciclo a las entradas y los cambios en tu entorno. ok. Entonces, por ejemplo, yo el año pasado, en diciembre, que estaba 3 años viajando y tuve como una ruptura amorosa y estaba además como con el corazón roto, pues mi ciclo se me acortó. Fueron 3 meses que mi ciclo vino de 25 días. Ya. Y yo sabía por qué, o sea, sabía qué había pasado, etcétera. Entonces, digamos que por eso el ciclo es como el quinto signo vital, porque tú, y eso no sé si lo ves en el otro live, pero es como cuando tú ves la sangre, el olor, el color, etcétera, o sea, es una forma de interpretar cómo está tu salud, o sea, tu tiroides, tu secreción hormonal, tu metabolismo, o sea, es una cosa que, pues, literal, el quinto signo vital para las mujeres. Entonces, la fase folicular, que vendría siendo, digamos, como desde el día 5 hasta más o menos el día 11, es esa primavera personal. Entonces, es la fase de iniciar, de impulsar, por ejemplo, iniciar un nuevo hábito es ideal en la fase folicular porque nos sentimos con muchísima energía. O sea, desde el punto de vista hormonal, el estrógeno está como floreciendo, está aumentando. Entonces, también es una fase, por ejemplo, ideal para la construcción de masa muscular. Entonces, yo le digo a esa Ok. fase, yo cuando estoy en la fase folicular, que es cuando estoy ahora, yo digo, estoy elástica. O sea, literal, estoy elástica, tengo mucha más flexibilidad, tengo mucha más resistencia, tengo mucha más capacidad de trabajo, ¿sí? Entonces, si yo estuviera en la fase luteal, por ejemplo, probablemente te hubiera dicho que no a este live a las 6:30, Ya. porque ya a esta hora yo ya me quiero estar como recogiendo, ¿sí? Pero como ves, todavía estoy súper enérgica. Entonces, por ejemplo, esta es la fase para tú poner proyectos que tú sabes que necesitan esa resistencia y esa interacción con los otros, ¿sí? O sea, la primavera es la época más fértil y como más dinámica, ¿sí? No más fértil, porque ese es el verano, pero es la época como más dinámica, más hacia afuera, ¿sí? Ok. Entonces, claro, es deliciosa esta fase folicular, o sea, es espectacular, ¿sí? Como la primavera, o sea, la primavera es deliciosa, ¿sí? Porque además el Claro. clima, entonces es perfecto, y las flores y los colores, entonces digamos que, y eso equivale a la luna creciente, que es también cuando empieza como a iluminarse todo. Y en arquetipos, ¿sí? Ya que estamos haciendo como las equivalencias, en arquetipos vendría siendo como la damisela, ¿sí? Como la niña, ¿sí? La adolescente, que es la fase folicular vendría siendo la niña antes de desarrollarse, Ok. ¿sí? O sea, la mujer antes de recibir la menarca o la menarquía, que es el primer periodo. Entonces, Ya. después de la fase folicular viene la fase más sexy, que es la fase ovulatoria, ¿sí? Que es Ok. la fase más sexy, pero es la fase más corta también. Ajá. Y entonces es la fase ovulatoria que vendría del día 11 o 12 hasta el día 14, 15, si dura entre 3 y 4 días. Entonces la fase ovulatoria es el verano personal. Entonces, ¿qué pasa en el verano? Todos queremos estar afuera, todos queremos estar como, sí, bailando a la luz de la luna, ni siquiera a la luz de la luna, a la luz del sol, que los días son larguísimos. Y desde el punto de vista hormonal, todas las hormonas, excepto la progesterona, que viene más adelante, están en su punto más alto. O sea, en la fase ovulatoria el estrógeno está en su pico y la testosterona está en su pico también para las mujeres. Ok. Entonces ese es el momento para tener conversaciones difíciles, expresar lo que necesitamos, ¿sí? Pedir el aumento de sueldo en el trabajo, lanzarnos al abismo con un proyecto, ¿sí? O sea, esa es la fase de ejecutar. O sea, el verano Buenísimo. es la fase más fértil, o sea, y además, digamos, desde el punto de vista hormonal también, o sea, es la fase donde nosotras estamos más
atractivas, o sea, y nos sentimos también más atractivas y más sexy. ¿Por qué? Porque a nivel biológico, esa es la única fase donde nos pueden preñar, perdón por el lenguaje, ¿sí? O sea, pero esa es la única fase, digamos, donde nosotras podemos cumplir nuestro propósito biológico, que no estamos hablando de nada social, sino biológicamente es el momento donde podemos procrear, o sea, es que nosotras no podemos quedar embarazadas todo el mes, o sea, es literal en esa fase únicamente. Entonces, claro, nos sentimos, o sea, en la fase ovulatoria estamos en la cima de la montaña, porque es como nos sentimos invencibles, nos sentimos súper atractivas, tenemos mucha confianza, entonces sí hay que hacer una presentación. Por eso te digo, conversaciones difíciles, o sea, el intentar los récords personales en el gimnasio, la fase ovulatoria, o sea, esa es, lo que pasa es que dura 4 días. ¿Sí? Entonces Ya. hay que aprovecharla como al máximo, y esa fase como la equivalencia lunar sería la luna llena, Ujú. ¿sí? O sea, es la luna llena donde está todo iluminado, y en los arquetipos sería la madre o la amante, ¿sí? Que es esa fase de la mujer adulta, de la mujer madura, ¿sí? O sea, de esa mujer que es como la médula de la familia, la médula de la sociedad. Después de la fase ovulatoria viene la fase más larga del ciclo, que es la fase luteal, Ok. que es el otoño personal, y la equivalencia lunar es la luna en su cuarto menguante, o sea, cuando nos estamos volviendo oscuras, y ya voy a hablar del arquetipo porque el arquetipo tiene un poquito más de carne que los otros, pero la fase luteal, como es la más larga, o sea, dura entre 11 y 14 días y va como desde el día 14, 15 hasta el día 29, ¿sí? O más, dependiendo de la longitud del ciclo, es la fase para culminar. O sea, es una fase que tiene dos sabores, Ujú. ¿sí? O sea, la primera mitad de la fase luteal tiene todavía el sabor del verano, entonces todavía tenemos mucha energía hacia afuera, todavía hay como mucha energía, mucha como resistencia para trabajar en proyectos, para cerrar proyectos, para culminar, ¿sí? O sea, en esa fase la progesterona es la hormona protagonista, que es una hormona protectora, es la hormona, yo le digo la hormona de la expansión, o Ujú. sea, también es una hormona muy femenina. El estrógeno es como la hormona de la acción, y la progesterona, que es la que logra, o sea, y que lleva el embarazo a término y que protege el embarazo, por eso le digo la hormona de la expansión, porque es lo que hace que el embarazo vaya evolucionando y vaya creciendo. ¿Sí? Entonces, en ese momento, la primera mitad de la fase luteal es muy similar al verano en términos como de energía. Ok. Y la segunda fase, o sea, la última semana antes del periodo, ¿sí? Vendría siendo ya la energía un poco más parecida a la fase menstrual, o sea, cuando ya el otoño está como en las últimas, ¿sí? Cuando ya los días son más cortos. Entonces, esa semana yo digo que es como la semana para poner la casa en orden, ¿sí? O sea, es como el típico nesting, ¿sí? Que tú pones la Sí. casa en orden, cierras los ciclos, culminas los proyectos, y ahí tú empiezas a decidir, ok, ¿qué me llevo para el otro ciclo? ¿Qué voy a seguir trabajando? Sí, y eso lo terminas de evaluar en la fase menstrual. Entonces, desde el punto de vista arquetipal, esa fase es súper interesante porque es la fase que se le dice como la fase de la mujer salvaje, ¿sí? Entonces, ¿y qué es la mujer salvaje? Es la mujer en su expresión más natural, ¿sí? O sea, una mujer salvaje es una mujer en conexión con su mundo natural, ¿sí? O sea, no es solamente la mujer salvaje como fuera de control, no, 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 o sea, es todas las expresiones de la mujer. Entonces, aquí se vuelve súper interesante esta fase porque mm, la fase luteal es donde las mujeres tienen más problemas con el ciclo menstrual. O sea, es donde vienen los antojos, que el cuerpo se hincha, Ya. la retención de líquidos, los cambios de humor, etcétera. Entonces, visto como desde ese punto de vista un poco más energético, más sutil, tiene que ver con reprimir la naturaleza de la mujer. ¿Sí? Entonces, por eso es ese arquetipo de la mujer salvaje, ¿sí? Como qué estamos reprimiendo en el cuerpo, qué verdad no estamos diciendo, ¿sí? Entonces, es una fase, yo digo que la fase luteal tiene el potencial de ser la mejor parte de tu ciclo o la peor parte de tu ciclo, ¿sí? Porque si tú Además es la más larga. es la más larga, entonces o sea, una fase luteal como bien llevada, o sea, que tú te sientas bien, es una fase donde tú, literal, no es como la folicular, donde es la energía de la novedad y entonces tú estás iniciando, no, no, no. La fase luteal es donde tú tienes que cultivar como esa disciplina y ese compromiso para seguir,
sea, ya no tienes como la fiebre de la novedad de la primavera, sino aquí estás ejecutando y culminando y la atención en los detalles, etcétera. Entonces, imagínate una fase luteal con antojos o sea, como fuera de control, no el apetito, sino los antojos, ¿sí? O un estado de ánimo súper volátil que no puede, o sea, como que no eres persona. Digamos que yo sufría mucho de eso antes. Eran 2 semanas que yo decía, no me hables, porque, o sea, como que no me toleraba ni a mí. O sea, literal Claro. era como, no me aguanto yo misma. Sí, o sea, eso es como un desequilibrio hormonal. Y ahora en mi fase luteal, a pesar de que sí me vuelvo como mucho más introspectiva hacia adentro, tengo mucha energía como la mula de trabajo, ¿sí? O sea, que es como, ok, o sea, voy para adelante y voy para Constancia. adelante y voy, exacto. O sea, esa es una fase luteal bien llevada, que sí, hay que comer un poquito más para como soportar ese gasto calórico que se aumenta para crear ese cuerpo lúteo, que es lo que sería lo que produce la placenta si hay fertilización del óvulo. Eh, entonces es una fase como muy, muy interesante porque es la fase donde más hay problemas, ¿sí? O sea, o a nivel hormonal. Entonces es la fase donde hay más potencial para tesoros, ¿sí? Cuando se estabiliza y se equilibra esa fase, ¿sí? Nati, Entonces, una pregunta. Esa fase, según lo que te entiendo, es como cuando tenemos la capacidad o la posibilidad de ser también lo más naturales y auténticas posibles, ¿o no? o sea, sí y no, porque justamente eso, o sea, todas estas 4 fases son expresiones auténticas y naturales de ser mujer, o sea, de la energía femenina. O sea, digamos que ese es como si el mensaje de aquí es solo uno, es todas estas fases son expresiones auténticas de lo que es ser mujer, ¿sí? El problema viene cuando creemos que para ser una mujer femenina hay que ser de cierta manera. Por ejemplo, solo como en la primavera, entonces solamente vestidos de flores y solamente como sonriendo. Es como, eso es una expresión del femenino, es una. Y es bellísimo, ¿sí? Pero esta expresión de la fase luteal, que es como la mujer madura, es como, o la ovulatoria, que es como yo sé lo que quiero, sé lo que necesito, que muchas veces dicen que es como una bitch, es como, no, eso también es una expresión del femenino, lo que pasa es que es una expresión distinta, ¿sí? Ya. Y esa fase de mística y que hoy es luna nueva y entonces estamos conectadas con esto y los rituales y el elemento, eso también es una fase del femenino, ¿sí? Lo que pasa es que incomoda, ¿sí? Cuando una mujer viene con sabiduría que ni siquiera sabe, ella misma sabe de dónde salió, eso también incomoda, Ok. ¿sí? Entonces es como, no, en todas las fases podemos ser completamente auténticas. O sea, también es una enseñanza para nosotras de decir, no me apego a ninguna versión de mí, ¿sí? Porque eso también Claro. se ve por fuera del ciclo menstrual, que es, entonces, cumplimos uno como pasamos por uno de los portales dorados de ser mujer, que es el embarazo, el posparto. ¿Y qué pasa? Quiero volver a mi cuerpo antes de tener bebé. Quiero volver a mi peso de antes. Sí, o sea, nos apegamos a esa fase que ya se acabó. O sea, tú Claro. puedes volver, o sea, tú no vas a ser la misma. Mm. No va, te puedes ver de la misma manera y puedes tener la misma medida de cintura y qué sé yo, pero tú no eres la misma. O sea, tener un hijo te cambia para siempre. Tú decides si lo quieres ver como un cambio para bien o un cambio para mal, pero el cambio está. Claro. Sí, lo mismo que la menopausia. Sí, es como, y eso es algo que creo que está ganando como mucha más tracción, ese respeto a nuestros como ancestros y las mujeres ya más sabias. O sea, ahorita en nuestra sociedad, claro, nosotras todavía, y eso, tú eres más joven que yo estoy ahí como en el limbo de esa transición porque ya no estoy en el pico de mi juventud, digamos, según la sociedad actual, que es como, después de los 30 ya la curva, o sea, no sé qué, y tal cosa, y es como, no, o sea, ¿por qué? Porque hemos glorificado que la juventud es bella, o sea, es hermosa, y Dios mío, qué espectacular es ser joven, pero todos los tesoros que vienen después, o sea, sí, la frase en inglés que dice la juventud se desperdicia en los jóvenes es como algo así. Es como si nosotros viéramos la energía que tenemos a los 20 con la sabiduría que tenemos a los 50, pues el mundo sería algo completamente distinto. Sí, entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque saber de esos ciclos y conocer esas transiciones nos permite que justamente a los 50 o a los 55 o a los 60, que estamos entrando a la menopausia, a la segunda primavera, sepamos valorar y podamos preservar la energía, o sea, fisiológica, para tener esa vitalidad que tenemos a los Claro. 20, a los 30, a los 60. Y poder también disfrutar y modelar
lo que es esa fase de ser mujer. Claro. Como puedes ver, soy Nati, muy pues apasionada del tema. qué interesante, me parece muy interesante poder entender y conocer como un poco más del ciclo menstrual, de las distintas fases. A mí me gustaría preguntarte, porque ya hablamos como de esa conexión, digamos, de las energías con cada una de estas. Me encantó cómo haces esta comparación para asimilarlo y entenderlo mejor con las estaciones del año. Para mí, por lo menos, fue clarísimo. Em, ¿Cómo, qué diferencia hay en cuanto a las emociones o cómo podemos, no sé si tienes algún tipo de práctica que nos ayude a conectar un poco más con cada una de estas distintas fases? Yo sé que dentro del próximo live vamos a ver ya súper a profundidad, o bueno, no súper a profundidad porque ese tema es gigante como tú lo dices, pero un poco más a detalle cómo sacar el mayor provecho de cada una de estas fases para poder generar como ese poder interior, creatividad y demás, pero si ahorita de pronto nos puedes contar un poquito más de cómo podemos conectar con cada una de estas fases o qué tiene que ver con nuestras emociones, qué podamos como utilizar a nuestro favor, más allá de conocer de toda esta información, que creo que es el mejor paso de todos, ¿qué nos dirías? Bueno, justamente por eso compartí como las equivalencias, porque esa también fue mi experiencia personal al principio y pues obviamente para cada mujer será distinto, pero a veces es muy difícil conectarse con nuestra como voz interna de estas cosas, ¿sí? Porque, o sea, estamos como tan programadas, por ejemplo, algo tan simple como a las 6 de la mañana hay que salir, a las 12 del mediodía es el almuerzo y a las 6 de la tarde es la comida, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya ahí estamos desconectándonos de nuestras señales naturales de apetito y de saciedad, ¿sí? Y de sed también. Y si a eso le sumamos que es que entonces yo solamente me como 1200 calorías y tengo que comerme un huevo al desayuno, o sea, y sigo un plan nutricional como muy rígido, ahí también, o sea, o sea, como que nos desconectamos de esas señales naturales, entonces a veces es muy difícil escucharnos internamente. Entonces, esa conexión con las energías y las equivalencias externas son un puente muy bonito a reconectarse. Entonces, por ejemplo, es como, ok, yo me siento igual en las 4 fases, yo no sé de qué me estás hablando, ¿sí? Entonces es como, ok, ¿cómo se comportaría un niño en la primavera, por ejemplo? Entonces estaría afuera y entonces, o un jardín, digamos. También las plantas son una forma muy bonita de conectarse con esa energía. O sea, ¿qué está haciendo una flor o una planta en primavera? Sí, o sea, y digamos las palabras que dije pueden ser como anclas para cada fase. La fase Uh -huh. folicular inicial. Ok, ¿qué quiero iniciar? Quiero instalar un nuevo hábito, quiero empezar un nuevo programa, quiero hacer un cambio de estilo de vida. La fase folicular lo va a hacer mucho más fácil porque todo está en función de esa acción y de esos nuevos comienzos en el ciclo. Sí. Pues en la fase folicular, luego viene en la ovulatoria, es la fase como de ejecutar, ¿sí? Es como, ¿qué pasa en el verano? Todos queremos estar afuera, hay mucha energía, la comida sabe mejor, es como más dulce, o sea, en el verano dormimos menos porque los días son más largos, entonces es como, ok, ¿qué quiero yo ejecutar? ¿Qué quiero llevar a cabo? Eso es como la energía ovulatoria, ¿sí? La Okay. fase luteal, la palabra entonces sería culminar o poner la casa en orden, ¿sí? Entonces es como, ok, ¿qué quiero yo culminar? ¿Qué hilos tengo sueltos? ¿Sí? Como qué hilos tengo sueltos y como qué pasa en el otoño, empieza como el cambio, la transformación, o sea, la preparación, como la mutación. Es como, literal, estamos componiendo la casa en orden para recibir lo que viene. Y entonces Mm. esa podría ser como una forma de conectarse con la energía de la fase luteal, por ejemplo, en el trabajo, que es como que, ¿qué proyectos están como ahí abiertos que no trabajamos en ellos, pero están siempre en la cabeza? No he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto, no he hecho esto. Y algo tan simple como escribirlo en un papel y descargarlo, ¿sí? Eso sirve como una especie de culminación, porque entonces ya no está aquí, sino que está aquí y yo decido cuándo lo voy a coger otra vez, ¿sí? Porque puede ser, Claro. por ejemplo, que en la fase luteal pues la energía es un poco limitada, o sea, ya bajó. Entonces yo elijo en qué me quiero concentrar, no tengo que culminar todo. Pero entonces lo cierro temporalmente y lo parqueo hasta que yo sé que mi energía va a volver. ¿Sí? Entonces eso también es un tema muy importante. No apegarse a ninguna fase, ¿por qué? Porque va a volver. Es como el sol, o sea, cuando hablábamos en el live pasado del sol y la luna, es como el sol
sale todas las mañanas y se pone todas las noches. Y la luna sigue su ciclo todos los meses. ¿Sí? Entonces es como confiar también en la sabiduría de nuestro cuerpo y no apegarnos a ninguna de las fases. Claro. Entonces en la fase menstrual, que esa yo creo que es la más compleja para las mujeres que vivimos en nuestra sociedad como convencional, es el descanso, que es como la intuición, como evaluar, qué me ayuda a mí en la fase menstrual, porque no creas, o sea, yo sé todo esto y digo, Aplicarlo es pero otro como así que tema. va a parar 3 días, o sea, ¿no? Y entonces, y el progreso en el gimnasio, y qué voy a decirle a esta persona, o sea, yo por ejemplo estoy en un punto que yo, si tengo una reunión y cae mi periodo, la reprogramo. Y me da cero pena decir, es que estoy en mi día 2 del periodo y no voy, sí, o sea, es como, y es que si no lo hago, no lo vamos a normalizar jamás, ¿sí? Claro. Entonces, como esto no es solamente para mujeres, todos los hombres tienen también hermanas, esposas, hijas, mamás. Entonces, qué bonito que el masculino nos pueda como sostener y apoyar, ¿sí? En nuestros ciclos, ¿sí? Porque ellos son más constantes. Entonces, en la fase luteal, perdón, ya hablé de la luteal, en la fase menstrual, lo que a mí me ayuda a como anclarme en el descanso es, entre yo más descanse en esta fase, más energía voy a tener en la que empieza. O sea, yo le digo a mi día 3 del periodo, es el día de estar ave fénix. O sea, porque yo literal siento como ese renacimiento. O sea, hasta el día 2 y yo digo, yo no quiero hacer nada. O sea, como que yo quiero estar aquí, como Descansar. contemplar mi existencia, no hablar con nadie o reunirme con amigas y brujear, ¿sí? O sea, pero llega el día 3 y es como, llega como Nueva ese ave persona. fénix literal y es como, y wow, o sea, y es como, es una magia que yo digo, todos los meses me pasa y todos los meses me sorprendo. O sea, es una cosa que es como, yo sé que va a pasar e igual es como, a veces como que uno no confía, ¿sí? Y es, no creas, o sea, yo me apego a esta fase también, o sea, que es como, ojalá tuviera esta energía todo el tiempo. Pero lo que hago es que disfruto la cualidad del otro tipo de trabajo y del otro tipo de conexión en las diferentes fases. Por ejemplo, el otro día me hicieron una pregunta que me pareció muy chévere, que fue como, ¿cuándo hay como ganas de tener intimidad o de estar en pareja y cuando no, durante el ciclo menstrual? Y yo dije, todo el ciclo menstrual hay ganas de conexión y hay ganas de tener intimidad. Lo que pasa es que cambia la forma, o sea, cambia la cualidad de ese deseo. ¿Sí? Entonces eso también es una muy buena metáfora para o sea, hablar de las mujeres en general. Es como, ¿cuál es la fase más femenina? Como así, todas, sino que son tiene una cualidad diferente cada fase, ¿sí? Entonces es como, qué chévere, o sea, nosotros podemos mirarlo de dos maneras, es como, oh, soy una mujer diferente cada semana y es que no me hallo y no sé qué, o es como, oh, wow, soy una mujer diferente cada semana, es como, tengo como un campo de juego para experimentar y para jugar y para probarme en diferentes como personajes, qué increíble, ¿sí? Entonces también depende de cómo lo queramos ver, ¿sí? Cómo queremos nosotros relacionarnos con nuestra ciclicidad, relacionarnos con nuestra feminidad. Puede ser una prisión, como para muchas mujeres, o como digo yo, puede ser un trampolín hacia la libertad, ¿sí? Claro. De tener todas esas facetas y todas esas caras de lo que es vivir en un cuerpo de mujer y tener como esencia predominante la esencia femenina, la energía femenina. Nati, pues está buenísimo tener esta información. Yo creo que como tú lo decías desde el principio, lo más importante es entenderlas y poder sacar el mayor provecho de cada una, saber que somos personas cíclicas, diferentes y que no es información solo para mujeres, sino que es muy importante en nuestra sociedad que todos lo entendamos porque es parte de nuestra naturaleza, de nuestra biología. Así que está buenísima estos ejemplos que nos das, la manera en la que podemos conectar con cada una de ellas, por lo menos para mí fue clarísimo. No sé si hay alguien de los que están en vivo en este momento con nosotros que quiera hacernos alguna pregunta, este es el momento. Y si no, pues bueno, dar paso a nuestro siguiente live durante la próxima semana a esta misma hora, en donde vamos a hablar, ya entrar un poquito más en detalle de cómo sacar ese mayor provecho de cada una de las fases para poder utilizarlas como fuente de poder y de creatividad. Bueno, Así que, y Nati, no sé si hay algo más que quieras decir, cuéntanos. sí, para los hombres, ya me he ido acordando de lo que hablamos la semana pasada. En el primer live hicimos
comparación o una, como sí, comparación de la fisiología masculina y la fisiología femenina, porque digamos, a mí me preguntan, ay, cómo has aprendido tanto de la fisiología femenina? Y en realidad ha sido estudiando la masculina, sí, porque es como, eso me da una puerta como no soy. Sí, entonces es como esa comparación del sol, la luna, o sea, como, como los comportamientos hormonales también es muy, muy útil porque nosotras también como mujeres tenemos hombres en nuestra vida, ¿sí? Claro. Y queremos que los hombres también estén apoyados y soportados en su ciclicidad también, que la tienen. Entonces, esto, digamos, yo hablo mucho, mucho de toda la ciclicidad femenina y demás, pero a mí me encanta hablar también del masculino, a veces en como comparación para entender un poco más el femenino, pero también es como que no soy yo la que le da permiso a los hombres, obviamente, no es que esté aquí con ilusiones de grandeza, pero muchas veces es como, wow, no sabía, sí, como no sabía, y es como dar ese permiso también a los hombres de, porque hablando de las energías, nosotros estamos hablando aquí de la fisiología, pero las energías están presentes en todos los seres. Sí, o Mm. sea, la polaridad, como hablamos en el primer live, está presente en toda la naturaleza y somos seres polares. Entonces, entender esa dualidad nos ayuda a integrarla y a trascenderla también. ¿Sí? Sí, Nati, a mí me encantó, sobre todo en esa primera sesión, para los que aún no la han visto, el complemento, ¿no? De esas polaridades y cómo tú logras contarnos que hace parte de todo nuestro mundo, no es solamente como en lo masculino y femenino, sino cómo esto se representa en nuestro mundo en general y cómo se vuelve un complemento y cómo a partir de saber y entender mejor con mucha conciencia cada uno de estos, pues podemos sacar una mayor fortaleza de eso que somos en cada momento. Así que, Nati, pues mil gracias de nuevo por este espacio, por compartir todo este conocimiento. De verdad que por lo menos para mí es de mucho valor y de mucho provecho. Siendo mujer, creo que no era consciente de toda la información que nos acabas de contar. Así que espero que les sirva a muchas de las personas que nos están viendo, que lo van a ver más adelante. Y bueno, acá súper conectados para nuestro siguiente live, que esto se pone aún mejor cada vez. Así que mil gracias. A ti, Manu, por invitarme y por permitirme expandirme y expresar como ese rango del femenino que me encanta. Buenísimo. Pues muchas gracias y nos vemos pronto. Bye. Chao.